Hola, mi nombre es Harry Alberto Pérez Gil. Soy el autor del libro VIH, enemigo aliado, el cual escribí a través de Amazon. Este video se trata de hacer como un breve resumen, un breve recuento de lo que está escrito en ese libro. Básicamente se trata de como un recuento de toda mi vida como portador del virus del VIH, casi por un espacio de 30 años, en lo que yo llamo un maravilloso cóctel, porque es una combinación de la condición de ser homosexual con ser portador del virus del VIH, que es algo muy común hoy en día, más no es una condición necesaria. No quiere decir que todos los gays se contagien de VIH, o que para uno contagiarse de VIH tiene que ser gay. Conozco muchos casos de personas bisexuales que se contagian del VIH, tienen familia, tienen hijos, y pues eso pues, doy fe por los portales de Facebook. Estoy en muchos portales de Facebook donde constantemente estoy interactuando y hablando con personas que tienen familia, su esposa no está contagiada, los niños no están contagiados, pero la persona tiene VIH y es indetectable. Ser indetectable quiere decir que toma medicamentos y que es un portador sano del virus. ¿Qué más habla mi libro? Habla de la discriminación que había hace 30 años. Hace 30 años había una discriminación no solamente a nivel de los homosexuales, sino bajo esa misma condición a nivel laboral. Y era muy marcada sobre todo lo que tenía que ver con los padres. Los padres no aceptaban la condición gay de los hijos y es más, creo que hoy en día no la aceptan. Hay una frase muy común que yo todavía sigo escuchando de algunas personas con las que hablo sobre el tema gay, y es que prefieren o preferirían que los hijos estuvieran muertos a que sean un maricón, como dicen los papás. En el caso particular mío, podría decir que mi mamá le causó mucha dificultad aceptar la condición mía, porque mi mamá pertenecía a una corriente fundamentalista muy conocida por ustedes, que es el Opus Dei. Entonces ustedes se pueden imaginar ese choque que hubo con ella, con el tema, y afortunadamente al final un director espiritual de ella le aconsejó que si quería a su hijo lo tenía que aceptar como era. Entonces ella hizo esa tarea y le costó, pero al final pudo salir al otro lado. Y se llevó a mi papá de la mano, porque mi papá sí era un homofóbico consumado, y con mi papá sí fue más complicado, un poquito más complicado el asunto. Pero al final mi papá logró aceptarme, y hoy en día mi papá está vivo, mi mamá murió, mi papá está vivo, y con él pues nos llevamos la mejor relación. El libro describe básicamente en sus capítulos como todas las etapas de mi vida, como por hacer un resumen en la niñez. Nos caracterizamos, yo y mis hermanos, yo tengo un hermano y 6 hermanas, nos caracterizamos por tener vivir una niñez bajo una inocencia absoluta. No teníamos ni siquiera la contaminación de amigos, porque mi mamá era una mujer de carácter fuerte y ella no nos dejaba tener amigos cercanos de la casa, los amiguitos cercanos de la casa donde uno pues normalmente quería jugar. Nosotros nos entreteníamos directamente con los mismos hermanos, con los juegos de la época. Eso está escrito ahí en el libro. Vino después la adolescencia, que estuvo caracterizada porque yo no me aceptaba como gay. Había una resistencia interna dentro de mí a aceptarme como gay. Entonces yo mismo acudí a psicólogos y sexólogos con el fin de ahondar en el tema, porque de alguna manera me había metido en la cabeza en ese momento que la homosexualismo era una enfermedad.
Entonces yo quise tratar esa enfermedad. Llegué a la conclusión, sobre todo con la parte del sexólogo, que nosotros venimos así de fábrica y que existe una marcada tendencia o inclinación de parte de los hombres o mujeres en porcentajes obviamente a una inclinación por el mismo sexo y otro porcentaje a la inclinación por el sexo opuesto. Cuando el homosexual es muy, muy puro, es una 99% hacia el hombre o una mujer y el 1% hacia el hombre o una mujer. Y cuando es bisexuales, pues un 50-50 o 60-40, como podemos ver en todos los casos de bisexualismo que hay en este momento y cómo está arraigado en la actualidad. También se menciona ahí como todos los parámetros que yo establecí para salir del closet. Todos tenemos parámetros distintos o está muy asociado a la persona, a la manera como salimos del closet. En el caso mío pues fue tardío. También se describe pues como la primera vez que tuve mis contactos después de aceptar cómo fue la primera vez, cómo fue el primer hombre con el que me acosté, con el que tuve una relación. En esa época uno cuando se acostaba con un hombre se enamoraba. Eso pues era una cosa extraordinaria. Entonces vino después la etapa de cuando era adulto, con una salida del closet tarde. Incluso la masturbación mía fue tarde. La educación sexual mía no fue con los padres, porque los padres en esa época delegaban eso, se lo delegaban a los curas y a las monjas. Entonces fue con unos sacerdotes del colegio donde estudié. Afortunadamente eran unos sacerdotes serios. Hoy en día vemos casos de pederastia. Después vino en la etapa adulta esa interacción que yo tuve con las drogas, con el alcohol, las relaciones afectivas que describo en el libro, todas las personas que conocí, el choque que tuve con esas personas cuando se dieron cuenta que era VIH. Es un tema complicado, la gente sale corriendo. Y toda la parte del mundo laboral, lo que se llama el moving. El moving es como el acoso laboral, es como parecido a lo que es el bullying en los niños. Esas acciones que van encaminadas a hacerte aburrir en una empresa, me sucedió mucho en las organizaciones donde trabajé. Y todas aquellas situaciones asociadas con la no protección. En esa época no había protección, no se usaba, el condón existía pero no se utilizaba, no estaba incorporado en la cultura del país. Entonces, como por hacer un resumen corto, porque pues no nos podemos extender, porque si no les cuento el libro y esa no es la idea. El libro tiene diferentes hitos. El principal hito es el diagnóstico y todo lo que estuvo asociado al diagnóstico. Después algo que vino después, que fue, bueno, me diagnosticaron, ¿qué hago con esa desinformación tan horrible que había? Yo me sentía en una burbuja, no sabía qué hacer. Sinceramente me sentía como un leproso que me tenía que aislar por el desconocimiento. Entonces, lo que antecedió al diagnóstico está plasmado en el libro, que es todo lo asociado al VIH como un enemigo. Las drogas y el alcohol, la vida disipada, esas locuras de joven que yo tenía. Yo me vivía metido en las discotecas los fines de semana, reclutando pelados de 18 años. Me iba con ellos para mi apartamento, con drogas, alcohol. Y lo que estaba marcado por el desconocimiento de la enfermedad, porque es que en esa época no se conocía la enfermedad. A duras penas estaban hablando que había un virus en Estados Unidos que estaba entrando y uno decía, bueno, pues eso es en los Estados Unidos, eso a nosotros no nos toca. Y la situación de querer morir, pues porque uno no sabía, uno no sabía cuánto iba a vivir o me voy a morir, porque era una enfermedad mortal, cuánta vida me queda. Era una cuenta regresiva, se perdía como las ganas de vivir, ya no tenía ganas de cumplir metas, se le quitaba a uno toda esa... Y realmente no había una motivación
real para seguir viviendo. Esa era una verdad de puño que había que aceptar en su momento, pero con todo este tema que había hablado de todo lo que desarrollamos para no tener que acceder al medicamento de manera tan rápida por el temor a los efectos secundarios de los antirretrovirales que se logró a través del ozono, con la ozonoterapia, entramos ya en la etapa de lo que es el VIH como aliado. Ya no es enemigo, sino que es aliado. ¿Por qué razón? Porque entré en una etapa donde el único camino era tener relaciones afectivas estables. Había que consolidar una solidez económica, es decir, tener un trabajo estable, porque estaba ya viendo una luz al final del túnel de posibilidades de que podía vivir, de que había una esperanza de vida, digámoslo así, 10 años, 20 años, yo no sabía cuánto, pero era una esperanza de vida. Y algo muy importante que es la salud mental, y esa salud mental me la dio el hecho de tener una relación afectiva estable. Cuando uno tiene una relación afectiva estable, hasta la cabeza se le compone a uno, deja uno ese vicio que tiene uno de rumbear, deja uno las drogas, deja uno el alcohol, lleva uno una vida sana, coge uno buenas costumbres como ir al gimnasio, como hacer ejercicio, todas estas cosas que recomiendan que son asociadas como a las buenas prácticas físicas. Entra uno y se encarrila dentro de ese asunto y pare de contar. O aspectos como que también son como muy filosóficos, en el sentido de que ya no es una enfermedad mortal, que era lo que uno creía, que uno se moría, sino una enfermedad crónica. Hoy en día el tener VIH es una enfermedad crónica, es un enemigo silencioso. Uno se da cuenta, usted se da cuenta que tiene VIH porque por un accidente, muchas veces. Pero en realidad esa es la verdad. Otro factor que es muy importante es la dinámica familiar, el apoyo lo que aportó mi familia apoyándome para salir adelante. Engranar dentro de la dinámica familiar es un factor fundamental, fue un factor fundamental que me ayudó a mí a consolidarme para estar seguro de querer vivir y querer sacar adelante todos los proyectos. Factores como el hecho de ser indetectable, que quiere decir que no infecto. Cuando uno está tomando los medicamentos y está siguiendo unas instrucciones, unos lineamientos con antirretrovirales por parte de la EPS, hay una garantía de que no vas a infectar a nadie, y eso es una cosa muy importante desde el punto de vista de responsabilidad social. Y finalmente, algo que también es algo ya validado, es que la calidad de vida que tenemos las personas infectadas por VIH es similar a la calidad de vida de las personas normales, hablando de personas normales, las que no están infectadas. Eso, a grosso modo, es en lo que consiste mi libro. Los invito a que lo lean, ojalá lo disfruten. Lo escribí con mucho cariño para todos, para todo aquel que esté interesado y que no está interesado también, pero generalmente fue escrito para las personas que yo veo todavía hoy en día que están muy perdidas, ya sea porque tienen un hijo homosexual o ya sea porque tienen un hijo que está contagiado por VIH, y uno ve exactamente toda esa dificultad que hay todavía, que yo la viví hace 30 años y la veo todavía hoy en día en los portales de internet donde entro, la gente las cosas que preguntan, y lo veo con preocupación, porque en ese sentido no se ha avanzado. Como también mencionar algo que yo no sabía, y es que los jóvenes de hoy dizque toman una pastilla para tener sexo, y esa pastilla es un antirretroviral precisamente para no tener que utilizar condón. Imagínese pues usted, eso no lo sabía, lo supe hace poco, porque yo me desarticulé completamente de cualquier contacto con homosexuales en ese mundo y en ese ambiente,
pero esa es como la nueva moda, la última moda de no utilizar condón entre los jóvenes y no tomarse una pastilla regularmente que vale yo no sé cuánta plata. Pero bueno, le digo, uno contribuye con lo de uno, con la experiencia de uno. Espero que les guste el libro, espero que lo aprovechen. Ahí tienen mis datos en el libro, las preguntas que me quieran hacer, estoy presto a resolverlas y estoy a la disposición de ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias.